Hola, buenas. Hoy vamos a presentar nuestro trabajo práctico de base de datos documentales de la asignatura Base de Datos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de computación en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Nuestro equipo, los Lauchas, conformados por Amaru, May, Benjamín y José, vamos a estar a cargo de la presentación. Bases de datos relacionales. Este enfoque fue introducido por primera vez por Edward Frankot en 1970. Este se refiere a organizar los datos en estructuras tabulares, por así decirlo, fila y columna, que permita mantener la integridad y coherencia de los datos a través de las relaciones, bien definidas entre tablas, utilizando claves primarias y claves orales. Las bases de datos relacionales son conocidas por su rigidez estructural, lo que puede ser una ventaja en el entorno donde la consistencia de los datos es crítica. La definición de esquemas estrictos asegura que los datos almacenados cumplen con ciertas reglas y restricciones, lo que minimiza errores y garantiza la calidad de los datos. Esto se refiere a que no tiene una estructura ya predefinida y los datos que van a ingresar van a ser siempre del mismo tipo, pero pueden cambiar. Las bases de datos relacionales son perfectas para este tipo de datos, ya que siempre la información va a ser parecida, pero no igual. Pero a base de esto y esta rigidez, sigue la siguiente lista de problemas. Ya que hoy en día con el Internet y las redes sociales, la información que uno maneja o que maneja en la base de datos se vuelve masiva y muy tediosa o mucha cantidad de información. Estos puntos serían la generación masiva de contenido, la, la interacción y participación del usuario, los datos de comportamiento y preferencias de los usuarios, la analítica y la publicidad dirigida, las plataformas móviles y conectividad permanente, los datos geoespaciales, la big data y almacenamiento de las nubes, y el impacto en la sociedad y la economía. Todos estos puntos son los que dificultan que las bases de datos relacionales puedan trabajar correctamente. Entonces, para darle una solución o una mejor manejabilidad a la información, están las bases de datos documentales. Las bases de datos documentales son una categoría de sistemas de gestión de bases de datos, que se utilizan para almacenar, recuperar y administrar documentos en formato digital. En este tipo de bases de datos, los documentos se almacenan como archivos independientes y se les asigna un identificador único, que se utiliza para acceder a ellos. Cada documento puede tener un formato diferente, lo que lo hace ideales para almacenar y gestionar información no estructurada, como texto, imágenes, audio y video. Esto se refiere a que, por así decirlo, si tomamos cualquier tipo de archivo, si una imagen, un video, un audio, pongamos, por así decirlo, meterlo en una bolsa, revolver todo, pero gracias al identificador que tenemos, si necesitamos algo rápido, podemos dirigirnos directamente a este dato. Aunque esté en medio de la bolsa, podemos sacarlo de la forma más rápida y conveniente para poder manejar esta información. Bueno, a estas bolsas que le llamo la Amaru, en nuestra base de datos se les conoce como colección. Las colecciones, a diferencia de las bases de datos relacionales, las bases de datos documentales no tienen un esquema fijo en su lugar, justamente como decía mi compañero. En su lugar se organizan en colecciones y se pueden etiquetar con una etiqueta, valga la redundancia, de metadatos. Por ejemplo, aquí tenemos la colección alumnos. Dentro de nuestra colección alumnos podemos tener muchas cosas, como su root, su fecha de nacimiento, su nombre, su apellido paterno, su apellido materno, su fecha de nacimiento, dónde estudió, qué está estudiando, los horarios que estudia. Pero nosotros en este caso solamente utilizamos cuatro atributos. Después, por ejemplo, para la colección de canciones, vamos a utilizar solo el nombre, el cantante al que pertenece, la fecha en la cual se publicó, el género al que pertenece y el estilo. Esto nos permite que, por ejemplo, si nosotros queremos buscar una canción, nos dirijamos directamente a la colección canciones y ahí podemos hacer una búsqueda mucho más rápida, ya que vamos a tener almacenado todas las canciones dentro de una sola bolsa o colección, como se le llama en la base de datos documental. Una de las bases de datos documentales más grandes y más reconocidas que hay es MongoDB. Esta base de datos usa una estructura BSON, que es muy parecida a la JSON, con un esquema dinámico, haciendo que la integración de datos sea mucho más rápida y además de ello mucho más fácil. Pero, ¿qué es un objeto JSON? JSON o JavaScript Object Notation es una manera de poder trabajar los datos desde cualquier lenguaje de programación y recibirlos, independientemente de cuál sea su lenguaje de programación origen. Esto quiere decir que si yo tengo un lenguaje de programación X, pero lo quiero trabajar en un lenguaje de programación Y, el objeto JSON lo que hace es poder hacer una especie de puente entre estos dos lenguajes y el objeto que yo tenía en este lenguaje de programación pueda llegar perfectamente al lenguaje de programación Y que éste lo entienda. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un JSON, pero lo que soporta un JSON son cadenas, números, booleanos, objetos nulos, array o arreglos y objetos. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos el JSON de más arriba. La gracia del JSON es que tiene que concordar, los atributos tienen que concordar y tienen que estar nombrados según a lo que pertenecen. Por ejemplo, nombre, dos puntos, María. Eso se pone entre medio de comillas porque es un string. Seguido de ello se pone una coma. Así con cada uno de los datos, a excepción del último. Aquí dejamos adjuntados los links que nosotros utilizamos para esta presentación. Espero que se haya entendido y le haya gustado. Muchas gracias. Vamos a pasar a ver cómo se instala y descarga el sistema de bases de datos MongoDB. Entramos primero a la página oficial y nos va a aparecer un apartado que contiene 5 opciones. Vamos a la primera de productos y vamos específicamente al subtítulo de Self Manager en Community Edition. ¿Y por qué, por ejemplo, seleccionamos Community Edition y no la plataforma de Atlas, que es bastante nombrada en la página web? Esto simplemente por el tema de infraestructura y el tamaño de la base de datos, que Atlas requiere una infraestructura
es para infraestructuras mucho más grandes, mucho más complejas, con bases de datos mucho más amplias. En nuestro caso solamente vamos a explicar cómo funciona el programa y sus comandos. Así que seleccionamos la opción, nos va a llevar a esta página, bajamos y seleccionamos Download y nos va a llevar a otra. Acá van a poder ver que hay una pequeña descripción y más abajo nos va a dar las opciones de descarga. Primero es la versión, que en nuestro caso es la última, el 7.0.12 a la fecha de hoy, la plataforma de Windows, que bueno, nosotros la haremos en este caso en esta plataforma, pero pueden ver que hay muchas más. Y por último el paquete, está la opción de zip o MC, que es Microsoft Installer. Nosotros la haremos de este último y lo descargamos. Una vez descargado, presionan el archivo y les va a abrir esta ventana. Para comenzar, presionamos Next, aceptamos los términos y después va a aparecer esto. Aquí básicamente es una descarga, o sea, instalación personalizada de los programas de MongoDB. Por ejemplo, aquí pueden ver estos tres. Y en el caso nuestro queremos descargar los tres, no queremos eliminar uno o algo por el estilo. Así que presionamos en completo, en descargar todos, instalar todos. Después de esta opción, nos está preguntando si quiere que instalemos MongoDB como servicio. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros encendamos nuestro computador, MongoDB va a estar funcionando, o sea, se va a ejecutar en segundo plano. Esto es más para las personas que lo ocupen regularmente, generalmente. Por ende, como no es nuestro caso, lo desactivamos y presionamos Next. Acá Next de nuevo y instalar. Aquí esperamos a que termine la instalación de MongoDB. Una vez instalado de forma automática, se nos va a abrir el MongoDB Compass, que es esta pestaña que está acá. Y el MongoDB Compass básicamente es la forma gráfica de poder utilizar el sistema. Cuando ingresamos a esto, nos va a pedir una conexión con el servidor y no podemos conectarnos enseguida debido a que nosotros no lo instalamos como un servicio, como lo expliqué anteriormente. Así que para poder activarlo, lo hacemos manualmente. Vamos a nuestra parte de archivos, en la parte de OS, archivos de programa, buscamos aquí MongoDB y abrimos la última carpeta, hasta la última carpeta. Aquí nos van a aparecer estos archivos, donde dos de ellos van a ser ejecutables, que es MongoD, que básicamente es el servidor, y MongoS, que es el cliente. Cuando nosotros abrimos esta ventana, se nos deberían cerrar enseguida, por lo que expliqué. Entonces, para poder solucionar esto, vamos de nuevo a OS y aquí creamos dos carpetas, una llamada data y una dentro llamada db. Sí o sí se tienen que llamar de esta forma porque si no, no lo va a reconocer el programa. Así que vamos de nuevo. Y no debería haber ningún problema. Debería poder abrirse sin... como ahora. Después de esto, ya tenemos el servidor abierto y no tenemos que cerrarlo para poder ocupar el Mongo Compass, porque si no, no va a funcionar. Aquí buscamos address y port. Esto para poder escribir lo que nos pide Mongo Compass y entrar. Aquí tienen dos opciones: escribir la parte de arriba o la parte de abajo. Quizás las versiones más actualizadas se solicita como la parte de abajo, y esto es solamente los dígitos que ustedes pueden encontrar en el servidor. Primero es el address, el número del address, y eso separado por 2 puntos y el número de port. En nuestro caso es como está la versión actualizada, así que lo conectamos. Una vez conectado al servidor local, nos va a aparecer esta pestaña con 3 bases de datos predeterminadas: admin, configuración y local. Más abajo pueden ver Mongosh, que es básicamente la línea de comando. Y ustedes pueden crear una colección y una base de datos tanto de la línea de comando como de este apartado en el icono de más. Pueden crear aquí la base de datos de esta forma sencilla. En este caso se va a llamar Halo3 y la colección WikiHalo. Y les va a aparecer esta opción de Team Series, que básicamente es si queremos que las bases de datos que ingresen van a ser continuas o no, como por ejemplo el ritmo cardíaco, base de datos de ritmo cardíaco o cosas por el estilo. En nuestro caso no va a ser así que presionamos de crear base de datos. Y aquí pueden ver que se creó una cuarta base de datos y su respectiva colección. Bueno, ahora pasaremos a ver algunas acciones que puede hacer MongoDB. Ahora mismo estamos en la base de datos local. Nosotros para definir y crear una usaremos el comando use. En este caso vamos a hacer una base de datos de Halo3. Entonces, de esta forma hemos creado ya la base de datos, entre comillas, y nos hemos cambiado a ella. Técnicamente todavía no está creada esta base de datos debido a que MongoDB requiere que su base de datos tenga una colección para ser creada. Entonces, ahora usaremos el comando db.createCollection y le pondremos el nombre de esta colección, que en el fondo es como una especie de entidad.
creado ya hemos creado la base de datos de Halo3 y con su colección. De hecho, si ahora recargamos la base de datos que hay, y como podemos ver, ya tenemos la base de datos de Halo3 con su colección WikiHalo. Ahora vamos a ingresar 3 documentos en nuestra base de datos. Lo vamos a dividir en 2 partes, en cómo ingresarlo de manera individual y en conjunto. Para ingresarlo de manera individual tenemos que poner db.nuestra colección, que en este caso es WikiHalo, luego punto insert one. Y luego con este formato tenemos que agregar los atributos que queremos. En este caso yo voy a poner 4 atributos. Personaje. Como voy a ocupar estos 4 atributos solamente texto. Filiación. Organización. Clase. Y estatura. Listo. Como podemos ver, nuestro primer documento ya está listo. Si acá refrescamos, debería aparecer. Como podemos ver, aquí ya nuestro primer documento ha sido creado. Los documentos restantes, pero con el método para insertar más de un documento. Son db.nuestra colección, wikihalo.insert, y en esta ocasión vamos a ocupar man. Ahí tengo que ocupar 3 tipos de paréntesis. En este primer paréntesis vamos a ocupar agregar nuestro segundo documento, que va a ser personaje, inquisidor, vamos, especie, punto, sanguíneo, afiliación, unidad, y de, no sé, 1010, no, 110. Y luego, para agregar nuestro segundo documento o documento que queramos ingresar, le ponemos una coma y abrimos otro par de comillas, o sea, otro par de paréntesis. Y vamos a poner arma, 2 puntos, energía, daño, división, plasma, y también agregamos una ID de 10. Como podemos ver, se nos creó ya nuestro otro documento que queríamos. Para refrescarnos esto, y podemos ver ya el inquisidor y espada de energía. Ahora vamos a ver unas consultas dentro de MongoDB. Lo primero que vamos a ver es cómo ver nuestros documentos de una colección dentro de la consola. Para esto ocupamos el comando db.nuestra colección, WikiHalo, y en este caso el comando para ver nuestros documentos es find. Como podemos ver, aquí podemos ver los 3 documentos creados previamente. Ahora vamos a ver cómo consultar en nuestra base de datos algún dato que tenga un atributo. Para esto tenemos que poner otra vez db .find, pero en esta ocasión para solo ver el dato del atributo que queremos, ponemos por ejemplo afiliación, ponemos estos paréntesis, afiliación, división, plasma, y también agregamos una ID de 10. Como podemos ver, se nos creó ya nuestro otro documento que queremos. Para refrescarnos esto, y podemos ver ya el inquisidor y espada de energía. Ahora vamos a ver algunas consultas dentro de MongoDB. Lo primero que vamos a ver es cómo ver nuestros documentos de una colección dentro de la consola. Para esto ocupamos el comando db.nuestra colección, WikiHalo, y en este caso el comando para ver nuestros documentos es find. Como podemos ver, aquí podemos ver los 3 documentos creados previamente. Ahora vamos a ver cómo consultar en nuestra base de datos algún dato que tenga un atributo. Para esto tenemos que poner otra vez db .find, pero en esta ocasión para solo ver el dato del atributo que queremos, ponemos por ejemplo afiliación, ponemos estos paréntesis, afiliación, 2 puntos, en este caso solo debería salir el inquisidor. Como se puede apreciar, solo salió el inquisidor debido a que su afiliación era Covenant. Ahora vamos a hacer una consulta con un filtro, el cual es mayor o igual que. Para esto vamos a poner db.nuestra colección .find para mostrar en pantalla los documentos que tengan como resultado el filtro. Y aquí ponemos el atributo que queremos ocupar para ver la igualdad. Entonces vamos a ocupar en este caso idea, 2 puntos, ponemos otro paréntesis, y para el mayor o igual que se ocupa el signo de peso, que te 2 puntos,
Y aquí ponemos 90. Entonces aquí estamos diciendo que queremos buscar los atributos que tengan una ID igual o mayor a 90. Entonces acá podemos ver que el resultado nos da X2, ya que su ID es 110. Y no nos dan el arma que habíamos hecho previamente porque su ID era de 10. Ahora vamos a realizar nuestra última consulta, el cual es buscar documentos que tengan un atributo existente y sean igual a un dato. En este caso vamos otra vez a usar db.wikihalo.find. El atributo que vamos a ocupar va a ser afiliación, 2 puntos. Para verificar que este atributo exista en el documento hay que poner exist, 2 puntos, true, o sea, si de verdad existe, y que sea igual a nuestro dato que queremos buscar, o sea, peso EQ sería de equal, 2 puntos, UNSC. Y como podemos ver, aquí nos arroja el documento que estamos colando, por así decirlo, que queremos que la afiliación, el atributo de afiliación exista, este lo tiene, este documento lo posee, y que su afiliación sea igual a UNSC, a su dato sea UNSC. Como podemos ver, este documento cumple esas dos condiciones. A continuación voy a seguir con los comandos de MongoDB, pero a diferencia de mi compañero anterior, en vez de hacerlo desde Mongos, o sea, desde la línea de comando, voy a hacerlo desde MongoDB Compass, o sea, desde la parte más gráfica. O sea que va a ser mucho más fácil y mucho más accesible para cualquier persona poder entenderlo o comprenderlo, o incluso poder realizar algún tipo de modificación en esta base de datos. Entonces vamos a empezar primero con actualizar el nombre de un atributo que esté contenido en todos los documentos. En este caso vamos a hacerlo por la ID, la identificación. Vamos al botón de Update y en esta parte que está este signo con SID, vamos a cambiar SID y en vez de SID va a estar Rename, de renombrar, y dentro de este paréntesis vamos a poner el nombre del atributo anterior y 2 puntos, entre comillas, el nombre actual que le queremos cambiar al atributo, que va a ser identificación. Entonces, aquí como pueden ver, se confirma que se realizará esta actualización de los 5 documentos, que son los 5 documentos totales. Refrescamos y cambió en cada uno de ellos. Bueno, a continuación vamos a enseñar cómo trabajar sobre los atributos de los documentos. Ustedes como pueden ver, y como enseñé anteriormente, solamente contenemos 5 documentos, entonces es más fácil visualizarlo y poder comprobarlo con lo que nos da el MongoDB. Si ustedes se pueden dar cuenta, el atributo munición solamente está contenido en este documento. Entonces, ahora corroboramos con el siguiente código. Ponemos el atributo entre comillas igual a la siguiente condición. O sea, estamos verificando que el atributo munición exista. Lo buscamos y vamos a corroborar que solamente está en un documento, que así lo señala. Reseteamos y vuelven a aparecerlos todos. Y ahora vamos a agregar munición a un documento. Entonces aquí escribimos munición y se va a llamar igual que el anterior, plasma. Lo guardamos, el documento ya está guardado y aquí volvemos a escribir lo mismo. Buscamos y como pueden ver aquí ahora aparecen 2 documentos. Volvemos a refrescar y ahora voy a enseñar a eliminar los atributos. Ahora voy a hacer que en ningún atributo aparezca munición. Borramos aquí y borramos acá. Entonces lo vuelvo a buscar y como pueden ver no hay resultado porque ya no está este atributo en ninguno de los documentos. Ahora voy a explicar de la misma forma anterior, o sea desde MongoDB Compass, cómo eliminamos directamente un documento. Por ejemplo, ahora podemos eliminar todos los documentos que contengan el atributo personaje. Y es muy fácil como ir y ponerse sobre este icono que dice Remove Document. Removemos todos los que tengan personaje. Y aquí puedo hacer un filtro de nuevo. Y en vez de munición, personaje. Y como eliminé los documentos anteriores, no me va a salir ningún documento que contenga personaje. Como pueden ver a continuación. Reseteamos y ahora eliminamos todos los documentos de la colección. Como pueden ver, dice que no hay datos en la colección, no hay documentos. Y no, indica directamente exportar data. Obviamente no nos va a encontrar nada porque no hay ningún tipo de resultado, sea lo que pongamos. Con esto terminaríamos la explicación de la instalación, descarga y los comandos básicos de MongoDB. Muchas gracias, espero que se haya entendido.